Éxodo 17 y los versos 8 al 16. El Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 17 y los versos 8 al 16. Dice la palabra de Dios: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos. El uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del toro la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. En la vida de Amalec, en los amalecitas, se cumplió la sentencia divina del Salmo 1:6. Mas la senda de los malos perecerá. Enfocados en la visión de Dios, oremos. Padre, gracias por Moisés. Gracias por Josué. Gracias por Aarón y Hur. Gracias porque ellos miraron a ti. Porque ellos dependieron totalmente de ti. Gracias por ser tu pueblo. Gracias por tener tu ayuda en esta tierra. Tú conoces que nuestras circunstancias son muy difíciles. Como ellos, queremos seguir mirando a ti. Seguir dependiendo de ti. La iglesia en Calvario se refugia en ti. Puedes contar con nosotros hasta que Cristo aparezca en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Padre, con el Espíritu ayúdame. Ayúdame a hablar con el corazón. Ayúdame a hablar con el alma para fortalecer a tu pueblo.
limpia nuestros pecados con la sangre de Cristo, recibe toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Enfocados en la visión de Dios. Hermanos, miren, para mí la visión de Dios es lo que Cristo pidió en Getsemaní. Allí en Marcos 14:36. Esas palabras expresan la visión de Dios. Dice Marcos 14:36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Los cubanos estamos bebiendo una copa que todos conocemos. Anoche yo estudié mi sermón con la luz de mi celular. Hermano, lo hice con alegría. Hermano, son nuestras circunstancias. No me incomodó estudiar mi sermón auxiliado por la luz del celular. Porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Que me incomoda la falta de electricidad, sí me incomoda. Y estoy clamando a Dios para que Dios dé una salida a las autoridades de la nación. Estoy orando para que Cuba sea llena de parques fotovoltaicos. Me alegré ver que en Holguín están haciendo un enorme parque fotovoltaico con miles de paneles. Cuánto lo deseo, para que los cubanos podamos disfrutar de la gran bendición que es la electricidad. Así que la visión de Dios es que hagamos su voluntad. Yo hablo con Dios en un buen español. Tengo confianza para hablar con Dios, como ustedes. Pero siempre le digo lo que nos enseñó Cristo en Getsemaní. Lo que yo quiero no. Lo que quieres tú. Hermano, eso es mantenerse enfocado en la visión de Dios. Eso es respetar que Cristo es nuestro Señor. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, es la visión de Dios. Que la voluntad de Dios nos agrade y que su palabra esté en medio de nuestro corazón. Bueno, ya estoy leyendo la Biblia con la luz del celular. Ya lo estoy haciendo. Porque el Señor promete
que cuando su ley es nuestra delicia, vamos a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Yo sin corriente en Cuba estoy más feliz que los que no tienen a Cristo en París y en Tokio, aún con electricidad. Yo estoy más feliz. Y ahora mi lugar de encuentro con Dios, hermano, es mi cuarto. Hermano, yo no tengo oficina. La oficina pastoral está en nuestro templo que está dañado. Ahora mi oficina es mi cuarto. Ese es el lugar donde yo escribí este sermón. Es el lugar donde yo dependo de Dios para que Él hable a mi corazón. Hermanos, tenemos una experiencia personal con Dios. Hermanos, es la fe verdadera. Si yo no tuviera una palabra de Dios para ustedes, yo no podría ser el pastor de ustedes. Si Dios no se comunica conmigo, ¿cómo yo puedo guiarlos a ustedes? Y les confieso, estoy tan feliz porque Dios me da su palabra para la iglesia en Calvario. Este sermón me es más difícil. ¿Por qué? Aquí está el ministro de las familias. Estamos siguiendo un hilo, apuntando a las familias. Y este fue el tema que me correspondió. Y por supuesto que está maravilloso. Gracias, Pastor Javier, por el bosquejo. Maravilloso. Y Dios me dio algunas cosas más. Dice la Biblia: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hermano, qué triste. Amalek, de la descendencia de Esaú, mis hermanos, el hermano gemelo de Jacob. Qué triste que la descendencia de Esaú odiaba a sus hermanos hebreos. Agag era nieto de Esaú. Y los amalecitas se propusieron destruir al pueblo de Dios. Bueno, hay una sentencia para el que propone en su corazón destruir al pueblo de Dios. Dios deshizo a los amalecitas. Saúl pecó contra Dios cuando no destruyó a los amalecitas. David en su reinado sí los derrotó y sí los sometió. Fue en el reinado de Ezequías que los amalecitas fueron destruidos, cumpliéndose lo que dice Éxodo 17, verso 16. Dios exterminó a los amalecitas. Y las manos de Moisés se cansaban. Hermano, porque Moisés era humano. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos
el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo 17:12. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, somos un equipo. Es bueno que interioricemos eso. Para que sean uno, como tu Padre y yo somos uno. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amalek fue derrotado, pero qué hermoso que Moisés trabajó en equipo. Sostenidos por Dios, la victoria es segura. Si ustedes recuerdan esa frase, estoy feliz. Esa frase es la esencia de lo que les quiero comunicar en esta mañana. Moisés, Josué, Aarón, Hur, el ejército hebreo fue sostenido por Dios. ¿Y qué pasó con los amalecitas? Fueron destruidos. Hermanos, miren, es la primera guerra que se registra en la Biblia del pueblo de Dios. Hermano, era un ejército sin experiencia. Ellos en Egipto no hubo guerra, mis hermanos. No se registra ninguna guerra del pueblo de Dios. En el tiempo de la esclavitud en Egipto hubo una guerra ahí frente al Mar Rojo. Pero ¿quién fue el que peleó frente al Mar Rojo? Hermano, fue el Señor. Los hebreos no pelearon. Moisés extendió la vara, el mar se abrió, el pueblo pasó en seco. Después Moisés volvió a extender la vara, se unieron las aguas del Mar Rojo y perecieron los egipcios. Se cumplió Salmo 1:6. La senda de los malos perecerá. Nuestras circunstancias actuales son muy difíciles. Hermano, no solo Cuba, las demás naciones. El panorama cubano y mundial es muy difícil. Está profetizado en la Biblia. Qué bueno que podemos mirar a Dios. Qué bueno que podemos depender de Dios. Dariel Llanes está feliz en Cuba. Domingo 2 de junio. Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Hermano, sin ignorar nuestras circunstancias actuales, que son muy difíciles. Mi corazón llora. Yo lloro por Cuba, porque yo amo a Cuba. Yo deseo que las familias cubanas se puedan alimentar con tranquilidad. Las familias cubanas se alimentan con tranquilidad. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Pero Dios sigue cumpliendo sus promesas. Él nos da el pan nuestro de cada día.
Estoy disfrutando la temporada de mangos, que están caros, pero creo que está resolviendo un poco. Yo los pongo en el frío y después me hago tajaditas de mango y voy equilibrando el hambre, que tenemos hambre, eso es verdad. Cuba tiene hambre, pero no nos falta el favor de Dios. Hermano, tenemos el favor de Dios. Hermano, Dios vive en nuestro cuerpo. El Creador vive en tu corazón. Tú eres una pieza especial en la creación de Dios. Ahora estoy impartiendo la ética cristiana a los estudiantes del seminario de La Habana. Y hay una pregunta que yo siempre les hago. ¿Por qué debemos amarnos a nosotros mismos? Claro que sí. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si somos la corona de la creación. Si Dios me ama a mí. ¿Por qué yo voy a despreciarme? Hermano humilde que estás aquí. Persona que nos visitas. Tú eres especial para Dios. Tú eres amado por Dios. Dios no se olvida de ti. Hermano, es un aliento. Y David dijo con sinceridad: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Oren por el ojo derecho de mi esposa. Ayer el día entero con dolor. Le duele el ojo derecho. Ya la vio el doctor Rodolfo, especialista de glaucoma del hermano Jamejeiras, profesor. Pero le duele el ojo. Tenemos que seguir tratando a Elena. Ella quisiera estar aquí con nosotros. Ayer yo hubiese querido ir al parque ecológico. Felicito al pastor Javier, a Yanara, a ese equipo maravilloso, todos los que pusieron un granito de arena para que la actividad de ayer en el parque ecológico fuera una bendición. Felicidades, me encantó el reporte. Tomasito, el doctor, me dijo cómo disfrutamos. Javier me decía que hay una vegetación allí lindísima. Hermano, yo no pude ir porque tenía a mi esposa con el dolor en el ojo, y también el predicarles a ustedes que es tremenda responsabilidad. Sigan orando por mi esposa. Hermano, les amamos a ustedes. Tenemos un compromiso con la Iglesia Bautista del Calvario de La Habana. Un compromiso que es firme. Dios en su bondad nos trajo, hermanos, para amarles a ustedes, para fortalecerles en Dios a ustedes. Oren por mi hijo mayor, Daniel Yanes Rivero, nacido 25 de diciembre 1995. Hermano, mi hijo mayor no está caminando con Dios. Y me duele. Me duele. Y mucho. Aquí tengo a mi hijo menor, Josué Yanes, que está sirviendo a Dios. Estoy tan feliz. Pero mi hijo mayor, que yo lo montaba en mi bicicletica, con un añito, allá en San Juan y Martínez, Pilar del Río. Hermano, mi hijo mayor me dijo: papá, en estos momentos no quiero caminar con Dios. Así me dijo mi hijo. Y hermanos, miren lo que creemos los bautistas. Un principio bautista es la libertad religiosa.
Mi hijo es libre para decidir no caminar con Dios. Hermano, la fe cristiana no se impone. Nosotros persuadimos a los hombres a que amen a Jesucristo, pero no imponemos la fe. Esta confesión que les estoy haciendo es a la memoria de mi madre, Mercedes Quintana. El pastor es como ustedes, yo los entiendo a ustedes. Yo entiendo a un padre que su hijo no está caminando con Dios. Yo te entiendo, padre, madre, que tú deseas que tu hijo camine con Dios. Pero esa experiencia me está ayudando a depender más de Dios, a refugiarme más en Dios. Y Dios cumple sus promesas. ¿Qué pasa cuando un justo ora? Dios promete, puede mucho. Y confiamos en las promesas de Dios. Un pueblo enfocado en la visión de Dios persevera hasta gustar el triunfo otorgado por el Señor. Qué gran palabra, persevera. Hermano, el triunfo de nosotros. Ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El desafío es: perseveremos. ¿Qué hicieron Moisés, Aarón, Hur, Josué y el ejército hebreo? Hermanos, perseveraron confiando en Dios. Mientras Moisés mantenía las manos alzadas, ¿qué pasaba? Israel ganaba. ¿Qué pasaba cuando se cansaban las manos de Moisés? Amalek prevalecía. Pero qué lindo que Aarón y Hur pusieron una piedra debajo de Moisés y sostuvieron sus manos. E Israel triunfó. Israel deshizo a los descendientes de Saúl. La porción bíblica de Éxodo 17, 8 al 16, nos orienta en la hora difícil que vivimos. Les voy a dejar 3 verdades. La primera: vivimos tiempos donde la guerra espiritual se acrecienta. Para mí, este es uno de los momentos más difíciles para Cuba. Es mi modesta opinión. Es de los momentos más difíciles. ¿Qué hacer? Hermano, depender de Dios. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Salmo 71:3. ¿Ustedes saben quién me enseñó a mí ese texto? El doctor Luis Manuel González Peña. Qué deseo tengo de verlo. Qué deseo tengo de encontrarme con él. Él me enseñó ese versículo. El Salmo
71:3. Sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente. Ese es el desafío, familias calvarianas. Hay que acudir a esa roca continuamente, porque esa roca es la fortaleza de los siglos. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Dicen los estudiosos que los amalecitas atacaron al ejército hebreo, hermano, por la retaguardia. Es falta de ética. Por la retaguardia, donde estaban las personas más débiles. Pero qué bueno que Josué, que Moisés, que Aarón, que Hur clamaron a Dios. La vara que tenía Moisés en la mano era un símbolo, mis hermanos, del poder de Dios. No estaba el poder en Moisés, no estaba el poder en Josué, no estaba en Hur, no estaba en Aarón, estaba en el Dios de ellos. Amalec atacó a Israel después de haber recibido la bendición del agua, mis hermanos. Antes de la porción que hemos leído, Moisés clamó a Dios y Dios dio agua de la roca. Después de esa bendición, después de esa experiencia tan linda, los amalecitas atacaron al pueblo de Dios. Dice Éxodo 17:4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, Dios escuchó el clamor de Moisés y fue ganando en autoridad. Dios confirmó a Moisés como el guía espiritual de los hebreos. Qué gran lección nos da Moisés. Ante cada crisis, ante cada prueba, Moisés clamaba a Dios. ¿Se acuerdan de las aguas amargas en Mara? ¿Qué pasó? Aquellas hierbas que puso Moisés sobre aquellas aguas, ¿qué pasó? Hermanos, se endulzaron. Pero la lección es que ante cada prueba Moisés clamaba a Dios. Hermanos, sigamos clamando a Dios. Estemos preparados. Escuchemos a nuestro Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. ¿Se dan cuenta ustedes lo bien que nos conoce el Señor? El espíritu que mora en nosotros
sí, está dispuesto a que oremos. Pero ¿qué pasa con la carne de nosotros? Hermano, es débil. Pero qué lindo que nosotros obedecemos las intenciones del Espíritu. Estoy escribiendo oraciones. Es un hábito que Dios me ha ayudado a cultivar. Ayer escribí como 8 oraciones en mi libreta de apuntes. Hermanos, una experiencia lindísima. Dios oye la oración del corazón. Se van a acordar, Dios va a llenar a Cuba de parques fotovoltaicos. Ore por eso. Dios lo va a hacer, porque Dios escucha la oración, mis hermanos. Tengo una hermana allá en Huila de Belena, la hermana Teresa. A nosotros anoche nos pusieron la corriente a las 11 de la noche. Y Teresa me dijo, aquí no ha venido, dicen que a las 12, pero escuchen esto. Le dije, ay Tere, que pronto tengas corriente. Y a los 15 minutos me escribió, ay pastor, pusieron la corriente. Nada. Hermano, Dios es sensible. A mí me encanta Dios, porque Dios es sensible, mis hermanos. Y por eso con Dios se puede hablar. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hermano, Cristo participó de lo mismo. Bueno, en la época de Jesús no había electricidad. Él sabe lo que es dormir sin electricidad. Le dijo Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados valientes, los soldados vacilantes no sirven para nada, especialmente en el ardor de la batalla. La iglesia en Calvario somos soldados valientes, nada de vacilantes. Aceptemos gustosamente el sufrimiento actual. Es verdad que los cristianos sufrimos, eso es verdadero, pero este sufrimiento es por un poco de tiempo. Así dijo Pedro, primera de Pedro 5:10, que este sufrimiento es por un poco de tiempo. Y dice Pedro que nos fortalece, que nos establece. Y los cristianos que sufren no son cristianos débiles. Les digo con el himnólogo, me encanta el himno, te cuidará el Señor. Que pruebas venga, no importa, no, te cuidará el Señor. Tus cargas todas en Cristo pon. Te cuidará el Señor, te cuidará el Señor. No te verá solo jamás, velando está su amor. Te cuidará el Señor. Ese es el Dios de la Iglesia Bautista en Calvario y el Dios de los cristianos en Cuba y en todo el mundo, que nos cuida. No olviden el texto que les dejé de tarea. ¿Se acuerdan del texto de tarea? Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, vivamos ese versículo. Hay una segunda verdad a la luz de la historia que nos ocupa. Vivimos tiempos en lo que es necesario salir a pelear la batalla del Señor. Pelea la buena batalla de la fe.
le dijo Pablo a Timoteo: dijimos al comienzo que no hay evidencia de que Israel haya librado una batalla en Egipto. Según el registro, esta es la primera batalla que libró el pueblo de Dios. Recuerden, era un ejército en formación, era un ejército en sus inicios. Josué fue designado por Moisés como el general del ejército. Nació en Egipto. Ustedes saben que se llamaba Oseas, que significa salvación. Después Moisés le cambió el nombre, le puso Josué, que significa Jehová es salvación. La gran victoria de Israel sobre Amalek involucró tres elementos: el poder de Dios en el cielo, la habilidad de Josué junto con el ejército hebreo en la batalla, y la intercesión de Moisés, Aarón y Hur en el monte. Josué y su ejército confiarían y pelearían. Moisés y sus asociados confiarían en Dios e intercederían. Y Dios haría el resto. Dios siempre cumple. Hermano, sigamos confiando en Dios. Sostenidos por Dios, la victoria es segura. Moisés, sosteniendo la vara de Dios en su mano, estaba confesando su total dependencia de la autoridad y del poder de Jehová. No era Moisés el que daba poder a Josué y su ejército, era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Jehová de los ejércitos. Mientras que Moisés sostenía la vara en lo alto con sus manos, Israel prevalecía. Pero cuando bajaba las manos, Amalek ganaba. Pueblo de Dios, enfoquémonos en Dios y oremos sin cesar. Hermanos, hay cosas que Dios hace como respuesta a la oración. Hay cosas que ocurren por la oración. Samuel Zwemer, misionero entre los musulmanes, acostumbraba a llamar a la oración el gimnasio del alma. Oye, me encantó eso. Primera vez que escuchaba ese concepto acerca de la oración. La oración, el gimnasio del alma. Iglesia y Calvario, vamos para ese gimnasio. Unas 3-4 horas en el gimnasio de la oración. Grandes cosas va a hacer Dios. Josué no podía vencer sin Moisés. Pero Moisés no hubiera prevalecido sin la ayuda de Aarón y Hur. No todos pueden ser Moisés o Josué, pero todos los cristianos pueden ser Aarón y Hur. Hermano, yo les agradezco a ustedes vuestras oraciones. Hermanos, me siento sostenido por las oraciones de ustedes. Hermanos, como pesa el ministerio. Yo trabajé mucho en este sermón ayer,
trabajé muchísimo. Estoy impartiendo 2 asignaturas en el Seminario de La Habana: teología denominacional, ética cristiana. Y hay otros asuntos en la obra también que estamos atendiendo. Yo estaba un poco asustado, pero me humillé y le dije: Señor, dame una mano, dame una mano. Señor, te necesito para poder alimentar al pueblo de Dios. Y hermano, Dios me ayudó. ¿Qué pasa cuando redacto un sermón? Me gustan las pinceladas de Dios. Yo busco comentarios bíblicos, sí, me dan mucha luz, pero hay pinceladas que son de Dios, que son las que más disfruto. Les digo con la Madre Teresa: tú puedes hacer lo que yo no puedo. Yo puedo hacer lo que tú no puedes. Juntos podemos lograr grandes cosas. Sí, Iglesia y Calvario, juntos podemos lograr grandes cosas. Hermano, no es un secreto que el país está débil económicamente. Le voy a preguntar a Alexander sobre el inicio de la reconstrucción. Él me dijo: pastor, hay 2 meses de plazo, abril y mayo. O sea que en junio, por palabra de él, debe arrancar. Pero ¿qué nos dice la realidad de Cuba? Hermanos, la nación está frágil económicamente y aquí vivimos. Pero Dios sabe que amamos a ese lugar. Hermanos, en la casa de nosotros, y queremos volver a ese lugar, pero hay una realidad, hermano: Cuba está frágil económicamente y aquí vivimos. Miren qué lindo. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25, Iglesia en Calvario, cristianos cubanos, cristianos en el mundo, Jesucristo está ahora a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Gracias, buen Padre. Y un día Él va a aparecer en las nubes y todo ojo le verá. Y ese va a ser un día glorioso para los cristianos, porque estaremos con Él por los siglos de los siglos. Y en la casa celestial no hay noche. No hay noche. ¿Y quién alumbra la casa celestial? Jesucristo alumbra la casa celestial. Allí vamos a sonreír siempre. Hermano, amemos las cosas de arriba, como dijo Pablo. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Yo quiero la Jerusalén celestial. Cuando allá se pase lista a mi nombre, yo feliz responderé: yo quiero esa tierra, la quiero, la espero. Qué hermoso que nuestro Salvador vive en los cielos, intercediendo por nosotros, mientras luchamos las batallas de la vida, y su poder nunca falla. ¿Qué pasó con los enemigos del pueblo de Dios, los amalecitas? Josué y el ejército hebreo los derrotaron. Los derrotaron por el poder de Dios.
Dios promete la victoria a aquellos que oran y usan la espada del Espíritu. Iglesia en Calvario, vamos a leer la Biblia todos los días. Busca un rinconcito en la casa. Y si no hay corriente, usa la luz del celular. Y estudia el sagrado libro. Y no me voy a quejar. Voy a buscar el rostro de Dios. Me voy a fortalecer en Dios. Hay una tercera verdad a la luz del inspirador relato bíblico que nos ocupa. Vivimos tiempos en los que necesitamos confiar y dar la gloria a Dios por la victoria. Eso fue lo que hizo Moisés. Jehová Nisi. Él levantó un estandarte. Él levantó una bandera dando la gloria a Dios. Y lo registraron, mis hermanos. Lo registraron en las crónicas de Israel. Para que el pueblo de Dios nunca olvidara ese primer triunfo. Porque después ellos tendrían muchas batallas. Cuando leemos el libro de Josué, hermanos, Moisés derrotó a dos reyes, Og y Sehón. ¿Ustedes saben cuántos derrotó Josué? 31. Esta fue la primera gran victoria que Dios dio a su pueblo sobre los amalecitas. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Éxodo 17:15. Moisés no edificó un monumento para sí mismo o para Josué, o incluso para el ejército victorioso de Israel. Fue cuidadoso en dar toda la gloria a Dios por la victoria de Israel mediante la edificación de un altar que puso por nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. Dicha bandera rindió honor al Dios vivo y verdadero. La iglesia en Calvario tiene una bandera levantada hasta que Cristo venga, dando la gloria a Dios. Es Dios más la iglesia bautista en Calvario. Y la victoria es segura. Moisés también dejó constancia en un libro oficial de registros que Israel tendría guerra con Amalec de generación en generación, hasta que aquella nación fuese destruida. Ya dije que fue en el reinado de Ezequías que Amalec fue destruido completamente. Cuba y toda la humanidad viven una hora muy compleja. Les aliento con las escrituras. Mi socorro viene de Jehová, creador de los cielos y de la tierra. Salmo 121:2. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Salmo 91:15. Tengo angustia. Sí, tengo angustia. Pero ¿qué hace Dios? Le invocamos y nos responde, y nos libra, y nos glorifica. Continuemos enfocados en la visión de Dios. Sostenidos por Él, la victoria es segura. La iglesia necesita un Josué o un Moisés, pero también el apoyo de un Aarón y un Hur. Iglesia Bautista El Calvario de La Habana, sigamos por Cristo firmes, sigamos alzando la bandera en nombre de Jesús. Es nuestra la victoria con Él por capitán.
Que Él les bendiga. Amén.